Hay algunas respuestas que debemos contestar y eso lo puse para que tú contestes. Prueba número 1, pregunta número 1. ¿Cuál es la razón para tener paciencia? ¿Por qué debemos tener paciencia? Una persona que tiene paciencia, ¿por qué la debe tener? Pregúntese, ¿qué es lo que hace la paciencia? Estoy haciendo diversas preguntas. La paciencia nos fortalece para pasar la prueba y la prueba produce más paciencia. Fíjense que es como un trabalengua, ¿no? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es la razón? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer un creyente que de veras desea dar testimonio en presencia de aquellos que llamándose creyentes o llamándose cristianos viven como si no lo fueran? Esta ya es más directa. ¿Qué debo hacer yo? Sí. Cuando yo de verdad quiero agradar a Dios, pero al lado mío hay personas que dicen que quieren agradar, pero no lo hacen. ¿Qué debo hacer? Piénselo, esa es una pregunta que nos toca mucho a la iglesia, a los que somos. Yo creo que afastándose de ellos. Yo pasé por eso. Tú pasaste por eso, ¿verdad? Hay gente que dice que es cristiana y no lo es. Son preguntas fuertes. Mire, hermano, si usted quiere tener un crecimiento espiritual y tiene al lado un personaje que dice ser, que predica muy lindo, que habla muy bonito, pero con sus hechos niega lo que habla, yo le aconsejo lo que dijo Ana: déjelo como compañero, búsquese otro árbol, porque ese no es bueno. Porque usted tarde o temprano vamos a tomar los hábitos de esa persona. Entonces, si usted quiere crecer, una persona que no sea creyente, que no sea firme, ámele, ore por ella, pero no se acostumbre mucho a caminar con ella, porque termina como ella. ¿Por qué es la venida del Señor Jesús importante para los creyentes? ¿Por qué es importante? ¿Tú no sabes? ¿Ah? ¿No se puede preguntar? Pues mira, yo lo pregunté. ¿Por qué es importante? Porque es importante la venida del Señor Jesús para nosotros. Hermano, ojalá viniera hoy. Nos quita de sufrimiento. Ya se acaba el sufrimiento. Para mí es importante que venga porque se acaba mi vida en esta tierra y me voy con Él. Es una pregunta sencillita, pero que nos hace reflexionar, porque para ir con Cristo salimos de ese problema que teníamos se acaba la paciencia y se acaba todo. ¿Sí o no? Entonces, mientras Él no venga, tenemos que soportar esas cosas. ¿Sí o no? Estamos en esta vida, tenemos que entenderlo. En Santiago capítulo 5, ahí, en el capítulo 5, en el verso 9, vamos a comenzar. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros. Santiago es terrible, ¿verdad? Cuando escribió esta carta. Dice: no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Oye, Santiago está dando un consejo aquí muy importante. En el verso 9 dije, ¿no? Sí. Lo repito. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis ¿qué? Cuando hay quejas, hay problemas. Entonces yo os decía que cuando fue la enseñanza del pastor, del pastorado, que os dije que el pastor no tuviera que dar quejas
de las ovejas. ¿Por qué? Dice Hebreos, ¿no? Dice, porque no es bueno, no es provechoso que se queje. Entonces, yo no debo y usted no debemos quejarnos uno de los otros. ¿Por qué? Porque las quejas no son buenas. Cuando uno se queja del otro, ¿qué quiere decir quejarse? Lamentarse. Sí, bueno, lo que pasa es que tú lo dijiste más suave, ¿no? Lamentarse. No sé, hay muchas palabras que se pueden decir, pero saben bien lo que es, ¿no? Es bueno, hermano, no lamentarnos de los demás, sino que debemos, cuando veamos un defecto, un error, una falta de educación, cualquier cosa en los hermanos, debemos orar por esa gente. ¿Cuál es el propósito de estas enseñanzas? Ustedes saben que yo soy agresivo enseñando, ¿verdad? Me conocen bien. Pero, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? ¿Herir a la gente? No es herir a la gente. El propósito de la enseñanza es llegar al corazón de la gente y que entienda. A veces uno, cuando está enseñando, le gustaría meterse dentro del corazón, revolverle ahí y dejarle el sello de lo que quiere enseñar. A veces queremos explicar la palabra tanto que no sabemos cómo explicarla, ¿verdad? Pero Dios que ha preparado el terreno, Dios que ha preparado el corazón. Por eso cuando oramos, ayunamos y estamos en consagración, como que la palabra como que entra más. Tenemos que ir a Santiago, a Daniel. Cuando Daniel dice que preparó su corazón. Cuando venimos a la iglesia, muchas veces venimos y el cansancio y el agotamiento muchas veces. Yo veo gente a veces que trabaja mucho y viene a la iglesia y se queda dormida en la iglesia. El cansancio, el agotamiento, no. ¿Sí o no? Y a veces, hermano, el cansancio físico también influye en el cansancio espiritual. Pero por eso nosotros lo primero que tenemos que hacer es que, hermanos, no os quejéis unos contra otros. No se queje de su hermano. Tiene un problema, dígale, Señor, mira a mi hermano, ayúdalo, fortalécelo. Pero no lo acuse. ¿Sabe? En los años, voy con 20 y pico de años de pastorado. Y para la gloria del Señor lo digo, nunca le entregué a una persona al diablo, jamás. No. Oro hasta lo último. Porque eso ya hay quien lo hace. No, Dios nos llamó a restaurar las vidas, a restaurar las almas. ¿Sabe, hermano? De repente usted ve a un hermano triste. Yo me recuerdo, nunca me olvidaré un día. Estaba yo comenzando en el Señor. Y había en nuestra iglesia, había personas que hablaban lenguas, danzaban, andaban en el espíritu supuestamente. Y vino una mujer que siempre, Pilar se va a acordar quién era. Una mujer que siempre hablaba lenguas y daba más vueltas que un molino. Y estaba siempre hablando, arrabachando y todo para sitio. Y yo llegué y yo venía cansado porque me quedé quietecito así en el banco, detrás, agarrado al banco, y me quedé con los ojos cerrados y yo sentía la presencia de Dios. Y entonces viene esa mujer y me pone la mano en la cabeza y me dice, así te dice el Señor, tienes que orar más, tienes que ayunar más, tienes que moverte más en el espíritu porque tú estás frío. Y bueno, anoche entregué 21 días de ayuno. No se lo dije, lo pensé yo. Anoche entregué 21 días de ayuno. Y orando casi toda la noche y escudriñando la palabra en 21 días. Y ahora viene un profeta del firme que tengo que ayunar más y orar más. Es verdad que tengo que ayunar más y orar más, pero yo no creo que yo estuviera frío en esos días. Ella dijo que yo estaba frío porque no me movía como ella. Aprendí una lección. Hay gente emocionalista en la iglesia. Y desde que me convertí aprendí eso. El Evangelio, si usted quiere tener la victoria, no es moverse, es que esperar en Dios, confiar en Él. Mire el hermano, usted no sabe qué actitud tiene el hermano. No sabe si lo está pasando bien, si lo está pasando mal. No mire con los ojos de la carne. Déjele a Dios el hermano. Si baila, baila, y si no baila, no baila. Si está quieto, y si está bailando también. Déjeselo a Dios y ore por él.
porque usted no se puede meter ni en el pensamiento ni en el corazón. Eso es cosa que le pertenece a Dios. Y muchas veces, hermanos, nos condenamos juzgando a los demás. Y digo nos condenamos, yo entro en eso, soy un hombre. ¿Tengo razón o no? Por eso seguimos con Santiago, ¿verdad? Dice, verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, otra vez la paciencia, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Número 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Y he escogido algunas citas de Job para que me las lean. Búsqueme ahí, por favor, en el libro de Job, la paciencia de Job. Si no terminamos el estudio no pasa nada, ¿verdad? Lo importante es que crezcamos, que maduremos, que tengamos esa seguridad de que cuando alguien nos diga algo, usted sea un cristiano maduro. No me sea un cristiano de estos que anda para acá, para allá, que anda como la hoja al viento. Usted tiene que ser un cristiano maduro, que cuando le digan él o aquí o él allí, no le crea a nadie. Usted tiene la palabra, usted tiene la guía. Usted no se confíe ni de la que duerme a su lado, ni se confíe ni de mí. Bueno, de mí menos. Yo soy un hombre. Confíese del Señor. Vamos a ver la prueba de Job. Dice, la prueba de sufrimiento, Job, capítulo 7. Vamos a empezar por ahí. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. 7.5, estás leyendo, ¿verdad? 7.5. Otro me busca 19:17. Cuando le fue corroída su carne, capítulo 30, verso 17. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. 30:30. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Hay más, pero el 7:14. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Tenía pesadillas y visiones. No de esas visiones que muchos tienen una visión y una pesadilla y dicen que Dios le habló. Pero él reconoció. Si usted se lee el libro de Job y se da cuenta que en ninguna parte Job se ha quejado. Bueno, hubo un momento en que se quejó, que ya no a la final. Pero no se quejó de su sufrimiento. Él sufrió paciente. Oye, por eso le llaman el paciente Job. Oye, hermanos, ¿y si alguno de nosotros pasáramos lo que pasó Job? ¿Aguantaríamos? No, pastores, que usted sabe que Dios no va a permitir una prueba más grande. Yo y Daniel hemos leído un libro que se llama El hombre celestial. Hermano, ese hombre sufrió por causa del Señor. No el sufrir por causa, porque hay gente que contradice la ley o se pone a predicar en la calle sin permiso y lo llevan preso y dice, no, es que... No, es que tú sufres por causa tuya, porque tú lo provocaste, lo buscaste. Pero cuando sufres por causa del Señor,